Imaginen esta escena. Un bebé de 15 meses, toda la noche en el regazo de su mamá. Ella lo mece, le da palmaditas suaves en las mejillas, le canta canciones de cuna. El pequeño a ratos duerme, a ratos se despierta. Todo parece una tierna estampa de amor maternal, ¿verdad? Pero hay un detalle escalofriante. Madre e hijo están dentro de un coche, y la mamá sostiene un filoso cuchillo de monte contra la garganta del bebé. Tras 14 horas de una tensión que casi se podía cortar con el aire, la policía logró rescatar al niño, sano y salvo. El comentario de uno de los oficiales lo resume todo. Es la cosa más incongruente que hemos visto, y esa es la palabra clave. Incongruencia. Hacer lo opuesto a lo que se espera, a lo que es lógico. Una madre que ama pero amenaza, que arrulla, pero con un arma en la mano. Es algo que nos cuesta entender. ¿Cómo es posible llegar a ese punto? Estas situaciones tan extremas no surgen de la nada. Son el resultado de una vida de incongruencias acumuladas. Pensemos en las influencias negativas que recibimos desde niños, las discusiones constantes en casa, la falta de una fe verdadera que nos sostenga en los momentos difíciles. Una mujer no llega a amenazar a su propio hijo por capricho o por diversión. Detrás de un acto así, a menudo hay una historia de dolor, de incongruencias que han ido rompiendo su interior poco a poco. Es como construir una casa con ladrillos defectuosos. Al principio, la estructura parece aguantar, pero con el tiempo, con cada nuevo ladrillo torcido, el edificio entero se vuelve inestable, hasta que un día se derrumba. Las pequeñas incoherencias de nuestra vida, esas veces que decimos una cosa y hacemos otra, que sentimos algo pero actuamos de forma contraria, van creando grietas en nuestra alma. Quizás hemos crecido en un hogar donde las palabras de cariño iban acompañadas de gritos y peleas, o donde se nos enseñaba a ser honestos, pero veíamos a los adultos mentir para salirse con la suya. Esas son las primeras semillas de la incongruencia. Aprendemos que el amor puede doler, que la verdad es relativa, y sin darnos cuenta empezamos a vivir de esa misma manera. Nos volvemos expertos en usar máscaras, una para el trabajo, otra para la familia, otra para los amigos, y quizás una más para cuando estamos solos. Sonreímos cuando por dentro estamos destrozados. Decimos, estoy bien, cuando en realidad necesitamos ayuda a gritos. Prometemos cambiar, sabiendo que mañana repetiremos los mismos errores. Vivimos en una constante contradicción interna, y eso, amigos, agota. Agota el alma. Esta falta de armonía nos lleva a tomar decisiones que no entendemos ni nosotros mismos. Nos saboteamos las relaciones, abandonamos nuestros sueños, nos hacemos daño de formas sutiles o, como en el caso de esta madre, de formas extremas. Porque cuando uno está roto por dentro, es muy difícil construir algo bueno y estable por fuera. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Estamos condenados a vivir en esta incoherencia? La respuesta es un rotundo no. Necesitamos desesperadamente congruencia en nuestra vida. Necesitamos armonía y serenidad. Necesitamos una conciencia tranquila, un corazón compasivo, un alma limpia y un espíritu alegre. Todo esto es lo que de verdad anhelamos. Y aquí es donde entra en juego algo más grande que nosotros: la fe. No una fe superficial, de rituales vacíos, sino una confianza profunda en que hay un orden superior, un propósito más elevado. La verdadera congruencia se encuentra cuando alineamos nuestra vida con la voluntad de Dios. Solo Jesucristo, el Señor viviente, tiene el poder de restaurar lo que está roto. Él puede entrar en nuestro interior deshecho por las violencias y las contradicciones de la vida y empezar a recomponer las piezas. No se trata de magia. Se trata de un proceso de sanación y transformación. Él no nos juzga por nuestras incongruencias, sino que nos ofrece un camino para superarlas. Imaginen que nuestra vida es un rompecabezas con las piezas mezcladas y algunas incluso rotas. Intentamos armarlo solos, pero no encontramos la lógica, no encaja.
Jesús es quien tiene la imagen completa. Él toma cada pieza, la limpia, la repara si es necesario y la coloca en su lugar exacto. Poco a poco la imagen empieza a tener sentido. Nuestra vida empieza a ser coherente. Él puede darnos una vida estable, congruente con los demás, congruente con nosotros mismos. Y lo más importante, congruente con Dios, nuestro Creador. Nos da la fuerza para que nuestras acciones reflejen nuestras verdaderas creencias, para que nuestras palabras estén en sintonía con nuestro corazón. Nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que la madre del coche necesitaba tan desesperadamente. Si te sientes viviendo en una contradicción, si sientes que tu vida es un cúmulo de incongruencias, no estás solo. Hay esperanza, hay una salida. Atrévete a buscar esa armonía, esa paz que solo se encuentra al rendir nuestro caos interior a aquel que puede ponerlo todo en orden. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, te invito a que le des a me gusta, lo compartas con alguien que podría necesitarlo y te suscribas al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Nos acercamos hoy al final de nuestro estudio del capítulo 7 de Josué. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del pecado de Acán y la consecuente derrota de Israel en Ai. Decíamos que es necesario confesar nuestro pecado a Dios. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues indicando claramente a Dios lo que hemos hecho, así como Acán indicó claramente a Josué lo que él había hecho. Debemos contar a Dios todo lo que tenemos en nuestro corazón, y mejor es que se lo contemos todo porque Él ya sabe lo que hemos hecho de todas maneras. Sin la confesión, amigo oyente, no puede haber ningún gozo ni poder en nuestra vida. No habrá victoria, sino hasta cuando confesemos nuestro pecado. Ahora, cuando Acán confesó su pecado y le dijo a Josué lo que él había tomado de los despojos, Josué entonces envió algunos mensajeros para que buscaran lo que Acán había tomado y había escondido. Y ellos lo trajeron a Josué y lo pusieron delante de Jehová y de los hijos de Israel. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán y a su familia y todo lo que tenía, incluyendo los despojos que había tomado, y lo llevaron todo al valle de Acor. Ahora los versículos finales, los versículos 25 y 26 de este capítulo 7 de Josué, nos dicen: Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Esta es una situación seria, y el apóstol Pablo pone énfasis sobre ella para los creyentes en el Nuevo Testamento. Dice él en su carta a los Romanos capítulo 8 versículo 13, «Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis». Hay muchos cristianos que en realidad no viven. Hay santos miserables que no juzgan el pecado en sus vidas. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4, «Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor». Amigo oyente, si pudiéramos juzgarnos y confesar nuestros pecados, entonces Dios no tendría que intervenir para juzgarnos. Su juicio a veces es muy serio. Yo sé que esto es verdad porque he experimentado el juicio de Dios en mi propia vida. Dios juzgará su pecado, amigo oyente. Usted puede quejarse todo lo que quiera, pero de nada le servirá lloriquear y echar polvo sobre su cabeza como lo hizo Josué. Dios quiere que venga a Él y que le confiese su pecado y que se ponga en comunión con Él. Entonces usted experimentará la libertad y el gozo del Señor. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, se nos manda: «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». ¿Cuál es el pecado suyo hoy en día, amigo oyente? Acuda a Dios y confiéselo. La confesión significa que usted definitivamente juzga el problema.
también quiere decir que se aparta de ese pecado. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a Tito en el capítulo 3 de esta carta, versículo 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amigo oyente, Dios quiere que nos lleguemos a Él. Quiere que nuestras vidas sean limpiadas a fin de que tengamos comunión con Él. Y bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 7 de Josué. Llegamos ahora al capítulo 8. En este capítulo, Dios fortalece a Josué. Encontramos también la estrategia por la cual Ai fue tomada. El rey de Ai es colgado. Josué edifica un altar, escribe la ley sobre piedras y lee las bendiciones y las maldiciones. Aunque los israelitas primero fueron derrotados en Ai, Dios por fin les dio allí una victoria. Recuerde usted que Ai representa la carne, y que de la historia de Israel en Ai recibimos una lección espiritual, la cual es importante. En primer lugar, debe haber un reconocimiento del potencial del enemigo. Debemos darnos cuenta de que la carne es nuestro enemigo más grande. A algunos les gusta culpar al diablo por todo. Sin embargo, es nuestra carne la que es responsable de muchas de nuestras dificultades. Un comediante norteamericano siempre dice: el diablo es quien me hizo hacerlo. El diablo no siempre hace que hagamos lo malo, amigo oyente. Muchas veces es la carne que nos hace pecar. Después de que reconocemos que la carne es nuestro enemigo, necesitamos examinar con cuidado las razones de nuestras derrotas. Muchos de nosotros somos derrotados porque no estamos dispuestos a admitir derrota por razón de que es vergonzosa, innoble, humillante y no queremos admitirla. Los motivos de la derrota se deben principalmente a nuestra confianza en nuestras propias capacidades. Los espías le dijeron a Josué que solamente 2,000 o 3,000 hombres eran necesarios para vencer fácilmente a Ai. O sea que nosotros dependemos de nosotros mismos para ganar la victoria. Creemos que la carne puede ser vencida fácilmente. Pero amigo oyente, debemos decir como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7 versículo 24, «Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte?» Ahora hubo defección en el campamento de Israel. Y hay muchos cristianos que rodean a Jericó tocando las bocinas, los cuales al mismo tiempo sufren una derrota notoria en Ai. Usted bien puede ser un cristiano separado, que no bebe un cóctel, pero ¿es lleno del Espíritu Santo? ¿Tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida? Puede ser que usted no vaya al cine, pero ¿qué le parece a usted las obras de la carne en su vida? Usted tal vez no fumará cigarrillos, pero ¿qué le parece aquel fuego de celos, de envidia, de contienda y de división que tiene en la punta de su lengua? Usted quizá no se pinta, pero ¿mancha usted sus labios con chismes? Todo cristiano debe reconocer que es un santo falso, el cual vive una vida fingida. Yo sé que el hablar así de esta manera no es popular. La profecía sí es popular, y también el hablar de cuán buenos somos. Esto nos gusta mucho, pero amigo oyente, necesitamos enfrentar los hechos. Debemos reconocer por qué es que somos derrotados por el enemigo. Necesitamos ser conocedores de las fuentes que Dios nos provee, las cuales nos ayudarán a vencer al enemigo. Hay una batalla que librar. El apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 17, «Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis». La única manera, amigo oyente, en que podemos vencer al enemigo es mediante el Espíritu de Dios. Cristo murió una muerte de juicio que fue contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:24, «Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos». Cristo murió hace 2000 años, pero su muerte es la base por la cual podemos derrotar la carne. Solo se puede lograr mediante el poder del Espíritu Santo. Comencemos pues nuestro estudio leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 8 de Josué. Jehová dijo a Josué, «No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey, como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella». El pecado de Israel había sido juzgado por la muerte de Acán.
Hecho esto, el Señor restauró su favor y estaba listo ahora para guiar a Josué y a los israelitas a una victoria sobre Ai. Dios dio instrucciones claras y precisas cuando los israelitas atacaron a Jericó para que no tomaran ningún despojo. El motivo era que los habitantes de Jericó estaban infectados por enfermedades venéreas. La primera vez en Ai, Dios les dio a los israelitas instrucciones de no tomar el manto babilónico, ni plata, ni oro. Debían dejar todo eso. Josué no sabía mucho en cuanto a los microbios, pero Dios sí sabía. La segunda vez que Israel salió contra Ai, Dios dio unas instrucciones, unas órdenes un poco diferentes, y esta vez Israel obtuvo la victoria. Consideremos ahora la lectura que hace Josué de las bendiciones y maldiciones. Pasemos al versículo 30 y leamos hasta el versículo 32 de este capítulo 8 de Josué. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Encontramos que después de la victoria en Ai, Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal. Luego los israelitas hicieron lo que Moisés les había mandado que hicieran, y Josué leyó las bendiciones y las maldiciones. Usted puede leer estas maldiciones y estas bendiciones allá en el capítulo 11 de Deuteronomio, versículos 26 al 32. Continuando ahora con el capítulo 8 de Josué, pasemos al versículo 34 y leamos también el versículo 35. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Note usted que toda la ley de Moisés fue leída. No leyeron solamente una parte de ella, sino toda. Esta debería ser la ley de la tierra, y fue una ocasión para que Israel renovara los votos de su pacto con Dios. Y bien, así terminamos nuestro estudio de este capítulo 8 de Josué. Ahora, en el capítulo 9, los reyes se alían para combatir con Israel. Encontramos también la astucia de los gabaonitas y su castigo. Este capítulo 9 principia la campaña en el sur. Habiendo avanzado hasta el corazón de la tierra y habiéndola dividido, Josué ahora puede avanzar poco a poco contra cada sección. Josué ha sido comparado con Alejandro Magno y con Aníbal como gran general. Dividir y conquistar era la estrategia usada por Josué. Fue engañado por los gabaonitas e hizo un pacto con ellos, lo cual era contrario al mandato claro de Dios, según lo vemos en el versículo 4. Los gabaonitas representan al diablo con toda su astucia y maña. Y amigo oyente, no podemos hacer alianzas con él. La palabra de Dios nos instruye: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Luego en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, leemos estas palabras: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Comencemos pues considerando la astucia de los gabaonitas y su castigo. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 9 de Josué. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Sin duda estos reyes habían planeado aliarse contra los israelitas, pero parece que por alguna razón u otra no se juntaron ni lograron impedir la invasión del ejército de Israel. Es posible que esto explique la acción de los gabaonitas. Su intención no era de luchar, sino de hacer un tratado. Continuemos con los versículos 3 hasta el 9 de este capítulo 9 de Josué. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores,
y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: Quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Los gabaonitas eran muy astutos. Pretendieron ser agentes diplomáticos de un país lejano, cuando el hecho era que vivían solamente a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Le dijeron a Josué que realmente querían adorar al Dios vivo y verdadero. Luego hicieron notar a Josué sus vestidos viejos y sus cueros de vino ya rotos, los zapatos viejos y su pan mohoso. Todo fue un engaño, y Josué cayó en la trampa. Dios había mandado a los israelitas a destruir completamente las ciudades de los cananeos. Pero Israel no hizo esto. Dios también había mandado a los israelitas que no hicieran ningún tratado con los moradores de la tierra. Y así, por desobediencia, Josué firmó la paz con los gabaonitas e hizo un tratado con ellos. Ni Josué ni los israelitas buscaron la voluntad de Dios antes de entrar en esta alianza. Como usted recordará, Jericó representa el mundo y es vencido mediante la fe. Ai representa la carne y es vencida reconociendo su debilidad, confesando su pecado a Dios y permitiendo que el Espíritu Santo de Dios obtenga la victoria. Ahora, los gabaonitas representan al diablo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 11 y 12, nos dice cómo vencer al diablo. Dice allí: Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, amigo oyente, no es contra sangre y carne, sino contra el mismo Satanás. Muchos cristianos no le reconocen. ¿Qué es lo que hace él? Pues trata de engañarle para que le siga a él. No estamos seguros de que él tenga interés en hacerle a usted un borracho o un morfinómano. Creemos que hasta le da pena a ese grupo que le pertenece a él, y que se encuentra ya en las cantinas y en los lugares pecaminosos del mundo. Satanás asistió a la iglesia el domingo pasado y asistirá el domingo que viene otra vez. Quiere ser religioso y quiere que usted, amigo oyente, se postre delante de él en adoración. Es muy astuto y engaña a muchos cristianos. El diablo lo puede engañar a uno como a un chino. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y el apóstol Santiago, en el capítulo 4 de su carta universal, versículo 7, dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La manera de resistir al diablo, amigo oyente, es sometiéndose a Dios. La razón por la cual los engañadores religiosos prosperan es porque el pueblo de Dios los apoya. El apóstol Santiago dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es lo que Josué y los israelitas debieron haber hecho. Ahora, cuando Josué se dio cuenta del engaño de los gabaonitas, les dijo aquí en el versículo 23 del capítulo 9: Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y pasando al versículo 27 del capítulo 9 de Josué, leemos: Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 9 de Josué. En nuestro próximo estudio, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 10, en el cual veremos que 5 reyes hacen la guerra contra Gabaón, y Josué socorre a Gabaón. Dios lucha contra ellos con piedras de granizo, y el sol y la luna se detienen ante la palabra de Josué. Los 5 reyes son colgados. 7 reyes más son conquistados, y Josué regresa al campamento en Gilgal.
El capítulo 10 nos habla de la conquista que hace Josué de 5 reyes de los amorreos al continuar su campaña en el sur. Termina la campaña en el sur con la destrucción de Masesa, Laquis, Limna, Eglón, Hebrón y Debir. El capítulo 10 contiene también el relato del día prolongado de Josué. Y hay todavía una pregunta que hacen tanto los escépticos como los santos con respecto a este día prolongado de Josué. Y esa pregunta es, ¿hizo Josué que el sol se detuviera? En nuestro próximo programa, amigo oyente, veremos algunas de las explicaciones que se han dado para el día prolongado de Josué. Le invitamos, pues, a sintonizarnos para estudiar este capítulo de sumo interés. Será, pues, hasta entonces que el Señor le bendiga abundantemente.